Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Muy contento de esta noche llevarlos en un viaje a través de un tema ya clásico en la desolada carretera. Hoy para ustedes, historias de fantasmas, viajes en el tiempo y por supuesto, fallas en la realidad. Así que pasajeros, por favor, no tienen más que relajarse, inclinar su asiento y abrochar su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El misterio de la Clínica 27 y el hospital de otra dimensión. Saludos, conductor y pasajeros. En este viaje quiero compartirles un par de relatos. El primero sucedió en el mes de enero de 1999, en el antiguo hospital del IMSS número 27, en Tlatelolco, Ciudad de México, junto a la Plaza de las Tres Culturas. Actualmente esta clínica ya no existe. La derrumbaron. En ese año, hospitalizaron a mi abuelita, mamá de mi tío. Estuvo 15 días muy grave en el hospital. Mi tío se quedaba a día y noche con ella. Tenía pase especial. Cuenta que después de unos días de estar haciendo guardia, era como eso de medianoche, él estaba sentado junto a la cama de su mamá. Todo estaba solo y oscuro. Los pacientes estaban dormidos. No había familiares más que una señora con su hija, hasta la esquina de la habitación. Había muy poco movimiento, puesto que ya era tarde, y las enfermeras solo iban muy pocas veces a revisar a los pacientes. En eso mi tío tenía tomada de la mano a mi abuelita, mientras ella dormía como los demás pacientes. Él cuenta que empezó como a dormitar, sin perder la conciencia de su alrededor. Entreabrió los ojos porque escuchó música, la cual se le hizo extraño, puesto que estaba en el hospital, y por la hora. De repente se percató que el cuarto de los enfermos estaba iluminado de una luz roja, y en él había mujeres arregladas y fumando, como si el ambiente se tratara de un cabaret. Empezó a ver a su alrededor. Tomó un suspiro con los ojos cerrados, y cuando los volvió a abrir, nuevamente vio la habitación como estaba originalmente, pero al observar a su alrededor, vio que en las camas de los enfermos había personas, muy chiquitas, brincando y riendo, de una forma escalofriante. Le empezaron a temblar las piernas a mi tío, y de inmediato salió de la habitación, al punto del desmayo. Vio que no había nadie en los pasillos, y se acercó a una ventana a tomar aire. Más tranquilo regresó con mi abuelita, y ya todo estaba en la normalidad. Solo que vio que los enfermos estaban muy inquietos. Empezaron a quejarse y a llamar a las enfermeras. Él le preguntó a las enfermeras que qué estaba pasando, y una de ellas respondió que un paciente había reportado que alguien había estado brincando en su cama, y además de que podía percibir un olor muy penetrante a cigarro en la habitación. Mi tío se quedó pensativo. Nunca supo lo que en realidad pasó. Sin embargo, muchos familiares de los enfermos y trabajadores de ahí comentan que sucedían cosas muy extrañas en el hospital, que también en ese inmueble fue el que albergó a la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional en 1968. Un día en el 2011, misteriosamente lo derrumbaron. El IMSS nunca dio explicación sobre el derrumbe. Sin embargo, ahí se quedó el misterio de la Clínica 27 de Tlatelolco. Así pasamos al siguiente relato, conductor y pasajeros, el cual podría denominar como el hospital de otra dimensión. Era un domingo por la noche de 1992. Mi papá era soltero y vivía con su mamá, es decir, mi abuelita, su hermana mayor Maru y su hermano menor Mike. Mi papá es el tercero de 5 hermanos. Esa noche Mike se quejaba de un fuerte dolor de estómago. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Mike fue a decirle a mi abuelita y a Maru que le dolía mucho el vientre. Maru fue a despertar a mi papá, ya que se encontraba dormido porque al otro día tenía que trabajar. Entonces mi papá despertó
y tomaron la decisión de llevarlo al hospital entre mi abuelita y él, ya que Maru se encontraba embarazada y decidieron que ella se quedara. Lo llevaron al Hospital General de México, ubicado en la avenida Cuauhtémoc en CDMX, ya que Mike no estaba asegurado. Al llegar al hospital, mi papá se estacionó en el primer lugar que encontró, ya que estaba nervioso, porque Mike se quejaba mucho. Al no ver la entrada principal del hospital, entraron por unas rejas que estaban abiertas y caminaron por un jardín oscuro, el cual los sacó a un edificio pequeño y algo viejo. Entraron y se encontraba un consultorio pequeño y antiguo, en el cual no había ni una sola persona. Al fondo de él estaba un elevador, y al lado estaba un escritorio con un doctor y una enfermera. Lo más extraño es que tanto el doctor como la enfermera tenían un aspecto muy raro. No hablaban ni decían nada, solo estaban viendo al vacío. Mi papá, al estar observando el sitio, se percató que junto al elevador se encontraba una placa conmemorativa a todo el personal fallecido por el terremoto de 1985, y recuerda que sintió un escalofrío al saber que ahí murieron esas personas escritas en la placa. Después de eso, se dirigió con el doctor para explicarle lo que tenía su hermano. El doctor revisó a Mike y le dio un pase para sacarle una radiografía. Salieron del edificio y recorrieron nuevamente el extraño jardín, y llegaron a una sala de espera muy grande. Supuestamente era urgencias. Los asientos eran como los de un cine muy antiguo. Había una televisión muy antigua que estaba encendida, y lo más extraño es que era domingo por la noche, y este se encontraba vacío. Solo estaba mi papá, mi abuela y Mike. Eran los únicos en la sala. En eso salió un radiólogo con un mandil de cuero, una cofia y un cubrebocas. Se dirigió con mi papá para pedirle la orden que el doctor anterior le había dado. Revisó qué tipo de radiografía quería, y entonces el radiólogo le dijo a mi papá y a Mike: «Acompáñenme». Mi abuela se quedó sentada sola en esa sala, mientras mi papá se metió con Mike y el radiólogo en un cuarto grande. Y algo extraño. El radiólogo acostó a Mike en una camilla y le dijo a mi papá que lo acompañara. Se metieron a otro cuarto con una ventana donde podían monitorear a Mike para empezar a hacerle la radiografía. El aparato de radiografía era muy antiguo. Incluso hacía mucho ruido. Acabaron el estudio. Le entregó a su hermano y le dijo el radiólogo a mi papá: «Mientras vaya a pagar a la caja». Mi papá se dirigió a la caja, y era un cuarto muy pequeño, en el que apenas cabía una persona, pero estaba cerrada. Al igual que en la sala no había nadie, solo ellos tres. Mi papá le dijo al radiólogo que estaba cerrada la caja, y él no le dijo nada. Mientras Mike le dijo a mi papá: «Ya no me duele nada». Mi papá se quedó algo extrañado. Tomó a mi abuela y a Mike, y los tres salieron de ese sitio. Regresaron al edificio antiguo, y volvieron con el doctor del principio para enseñarle la radiografía. El doctor les comentó que el niño solo estaba recargado del estómago. Les dio una receta y les dijo que ya se podían retirar. Extrañamente, al salir de ese lugar, ya no estaba el jardín tan particular que caminaron al principio, ni el enrejado. Y un camino los llevó al área de urgencias del hospital, el cual estaba repleto de gente. Incluso había personas acostadas en el suelo, otros quejándose, llorando. Lo normal de urgencias. Mi papá, muy extrañado de la situación, se acercó a un doctor el cual tenía un acento sudamericano y le enseñó las radiografías y la receta que le habían sacado a su hermano. Entonces el doctor, muy sorprendido, le preguntó a mi papá: «Disculpe, ¿en qué lugar le sacaron estos estudios?». Mi papá le explicó los sitios donde estuvieron. Entonces el doctor llamó a otros dos doctores, los cuales también parecían extranjeros. Vieron la receta y le preguntaron a mi papá: «Señor, ¿está seguro que lo atendió este doctor?». Mi papá le respondió que sí. Los doctores, muy sorprendidos, se miraban y murmuraban entre ellos, e insistían que si ese doctor y ese radiólogo los habían atendido.
Mi papá les contestó que sí nuevamente. Le preguntaron a mi papá si se podían quedar con los estudios y la receta, a lo que él respondió que sí y se los dio. En eso llamaron a otros 3 doctores y lo mismo. Estaban incrédulos y sorprendidos de lo que mi papá les había dado, o sea, la receta y la placa. Lo más inexplicable es que al salir del hospital se encontraba el carro de mi papá. Ya no estaba el enrejado ni el jardín que caminaron al principio. Ni siquiera el edificio, ni el sitio donde le habían sacado la radiografía a Mike. Muy extrañados llegaron a la casa y le platicaron a Maru todo lo que habían pasado. Al día siguiente mi papá se presentó a trabajar. En ese entonces era novio de mi mamá y también le platicó todo lo sucedido el día anterior. Después de 32 años, mi papá aún nos explica qué fue lo que pasó esa noche. Hemos llegado a la conclusión que viajaron a otra dimensión o se encontró con esos doctores muertos del terremoto del 85. No lo sé. Tal vez nunca sabremos lo que en realidad pasó. Saludos, conductor y pasajeros. Segunda escala. La llamada. Hola, saludos, conductor y pasajeros. Les envío un abrazo desde Caracas, Venezuela. Quiero decirles que soy fan de La Desolada Carretera y me he hecho adicto a escuchar sus relatos. Esta vez yo quisiera compartirles uno. Una vez, estaba echando gasolina en una bomba. Terminando fui a pagar. Prendí el carro y a punto de salir de la bomba, repicó mi celular. Paré el vehículo y justo en ese instante cuando frené, otro carro perdió el control. Y pasó a centímetros de mí. Estoy seguro que si yo no hubiera parado, ese vehículo me hubiera chocado fuertemente y hubiera provocado un incidente, del cual yo hubiera tenido consecuencias posiblemente fatales. Al siguiente día, ya más tranquilo, me acordé, y con el número que aparecía en la memoria del teléfono, llamé para saber quién era y por qué me había llamado. Después de hacerlo, una chica me atendió la llamada. Le dije que tenía una llamada perdida de ese número. Sin embargo, la respuesta de ella me tomó por sorpresa, ya que me dijo que ella jamás me había llamado. Intervención divina. ¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? Me gustaría escuchar sus opiniones en la caja de comentarios. Saludos a todos. Tercera escala. El fantasma del puente. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribo desde Inglaterra, de una chica cuya ascendencia hispana le permite buscar contenidos también en español. Fue así que di con este canal y por lo tanto, este proyecto, hoy podríamos decir que está saliendo de su jurisdicción. Les escribo para compartirles que el año pasado tuve una experiencia algo espeluznante, pero también podría catalogarla como bastante especial. Tengo una tía que simplemente le digo tía porque en realidad es una amiga muy cercana a mi mamá y a mi familia. Ella perdió a su esposo muchos años atrás. Y el año pasado, su caballo también murió. Este caballo era muy especial para ella, ya que este fue el último ejemplar que su esposo crió antes de fallecer, y se lo dejó a mi tía como una conexión entre ellos. El año pasado, cuando la partida del animal tuvo ocurrencia, lo cremamos y fuimos a esparcir sus cenizas, donde, por cierto, también se habían esparcido las cenizas de su esposo y papá, esto con el permiso del propietario del lugar. Este sitio está a las afueras de una granja en un pequeño pueblo en el campo, y para llegar a la granja hay un puente sobre un río que hay que cruzar. Mientras caminábamos el puente hacia la granja, me detuve cerca del centro de la estructura para mirar hacia el río, donde crecían flores silvestres y había patos nadando tranquilamente. Fue realmente hermoso y se sintió un poco mágico el estar esparciendo las cenizas en este lugar, donde también reposaban las de su esposo y papá. Sin duda alguna era un sitio sumamente significativo, lleno de buenos recuerdos
y con una hermosa vista del río, las flores y los árboles. Mientras estaba allí parada en el puente junto con mi tía y mi mamá, de pronto pensé que vi de reojo a un hombre caminando por el puente hacia mí. Era más o menos de mi estatura. Llevaba unos pantalones largos color beige. Su cara era redonda. Estaba sonriendo y portaba también una gorra plana. Me giré para mirarlo correctamente, pero segundos antes, desapareció. Juro que ya estábamos nosotras otra vez solas. Pude notar como si el aire se sentía como si estuviera zumbando, lleno de estática, y la escena era un poco confusa. Fue una sensación extraña. Momentos después mi tía y mi mamá volvieron a cruzar el puente hacia mí, y yo se los conté, cómo había visto a un hombre de reojo. Pero cuando giré el puente estaba vacío. Mi tía me preguntó si lo reconocía, y yo le dije que no, pero comencé a describirlo, que era de mi estatura, aproximadamente 1,70 m. Era mayor, de cara redonda, que estaba sonriente. Ellas dos empezaron a debatir, y entonces fuimos hasta la casa de mi tía. Fue entonces que ella, de un viejo álbum de fotos, tomó una imagen y me la mostró. En ella, definitivamente aparecía aquel hombre. Era él, no había duda, aunque en la foto su imagen se había plasmado cuando él era notablemente más joven a como yo lo vi. Mi tía me dijo con lágrimas en los ojos que aquel era su esposo, al que yo no había conocido en vida. Ahí lo comprendimos todo. Él había cruzado el puente porque estaba viniendo a recoger a su caballo, que mi tía había cuidado después de todos estos años. Fue un momento realmente especial. La verdad es que siento un pequeño honor que me haya dejado verlo y elegirme para ser quien transmita el mensaje de que él estaba allí, dando la certeza de que ahora el caballo estaría bien cuidado eternamente. Cuarta escala. El viaje en el tiempo. Saludos, conductor y pasajeros. Les envío esta historia de errores en la Matrix que le pasó a mi tío. Esto sucedió en los años 90. Nosotros somos de Guadalajara, y en aquel entonces, una noche, ya que él era muy fiestero, aproximadamente a las 2 de la mañana, se encontraba caminando por la avenida Vallarta de esta ciudad. Él iba agachado, sin tomar importancia de lo que sucedía alrededor. Sin embargo, de pronto, cuando alzó la mirada, empezó a ver carros antiguos, carros que definitivamente no corresponderían a esta época. Él pensó que tal vez había un festival de esta índole o algo parecido, así que decidió seguir caminando. Pero de pronto, también empezó a ver gente con vestimenta antigua. En cierto momento pensó que tal vez se había perdido, pero esto comenzó a inquietarle. De pronto vio a un policía, también ataviado en ropa que podríamos decir era antigua. Mi tío se acercó a él. Le preguntó en dónde estaban, a lo que el policía lo vio de forma extrañísima y le dijo que no entendía el porqué de esa pregunta, y le dijo que estaban efectivamente en Guadalajara. Además, el policía le dio la dirección correcta de dónde estaban. Posteriormente, mi tío preguntó el año. El policía nuevamente se quedó pensando y, extrañado, le contestó que era el año 1960. Ahí mi tío, bastante espantado, no lo pudo soportar. Se echó a correr y finalmente salió hacia otra avenida. Cuando vio hacia atrás notó algo extraño. Ahora había la presencia de muchísima neblina. Además, dice que podía percibir un frío extremadamente intenso. Sin embargo, segundos después se dio cuenta, nuevamente ya se encontraba, por decirlo así, en esta época. Los carros, los edificios y todo había vuelto a la normalidad. Hasta este día es el momento que no se explica qué pasó, pero él nos jura por lo más sagrado que esta historia es real. Además, escuchando historias similares, conductor y pasajeros, nos hemos dado cuenta de la presencia constante que en otros, por decirlo, viajes en el tiempo se ha presentado, es decir, la presencia de neblina
y un frío intenso. ¿Será que esto fue una falla en la realidad o definitivamente un viaje en el tiempo? Quisiera saber, conductor y pasajeros, si a alguno de ustedes le ha pasado algo parecido. Quinta escala. Las piernas están matándome. Saludos, conductor y pasajeros. Quisiera compartirles una historia sumamente extraña, pero que les aseguro es real. Una noche una amiga de nombre Sara se encontraba en un club nocturno. Ella estaba compartiendo un momento ameno con otros amigos y bebiendo. De pronto y de la nada, un pensamiento sobrecogedor la tomó por sorpresa y sintió la necesidad urgente de decirle a un extraño que también estaba ahí presente que sus piernas la estaban matando. Cierto es que las piernas de mi amiga no le dolían para nada y no tenía molestia alguna en ellas. Esto le pareció bastante extraño a ella, pero aún así, y con pena, decidió ir hasta con este chico. Al llegar le dijo: «Sabes, esto es un poco loco, pero tengo la necesidad urgente de decirte que mis piernas me están matando. Sé que es muy raro, así que discúlpame, yo ni siquiera te conozco». Pero entonces, tras escucharla atentamente, el chico rompió en llanto, un llanto casi incontrolable. Después le dijo que resulta que su papá, pocas semanas atrás, había perdido la vida y ellos dos habían hecho un pacto y consistía en que si existía vida después de la muerte u otra dimensión alterna, uno de los dos, el que perdiera la vida primero, iba a regresar con un mensaje específico y totalmente carente de sentido, diciéndole una frase para que no hubiera lugar a error alguno. La frase que habían pactado era: «Mis piernas están matándome». Sexta escala. Los ojos de la abuela. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Les saludo desde Hollister, California. Vivo aquí desde los 5 años, pero mi familia es originaria de los Altos de Jalisco. En fin, el tema de mi relato son las fallas en la realidad. Si ustedes no han experimentado alguna falla en la Matrix, probablemente este no sea el relato para ustedes, porque podrán llegar a pensar que estoy loca, pero si sí lo han llegado a experimentar, entonces podrán comprenderme plenamente. A lo largo de mi vida, he experimentado múltiples fallas. Anteriormente, no me explicaba a qué se debían, pero conforme he ido adquiriendo edad, he ido conociendo el tema de las fallas en la Matrix, por lo que hoy he decidido compartirles la primera experiencia que me hizo pensar: ¿acaso estaré perdiendo mi mente? Esto sucedió cuando yo iba a la escuela primaria. En aquel entonces iría en 4º o 5º grado. Mi abuela me recogía de la escuela 2 o 3 veces por semana, y éramos muy cercana. Mi abuela vivía, como se dice comúnmente, a tiro de piedra cerca de la casa de mis papás, así que lo que hacíamos era que ella me recogía. Luego caminábamos una avenida hasta llegar a la casa de mi abuela, en donde yo pasaba mucho tiempo con ella. En ciertas ocasiones, cuando la economía lo permitía, después de la escuela íbamos a un restaurante muy popular acá en Estados Unidos, que se llama Wendy's. Nosotras amábamos Wendy's. Era nuestra actividad favorita ir. Cabe señalar, conductor y pasajeros, que mi abuela tenía ojos azules muy prominentes. Era una característica muy notable de ella. Cierto día que me recogió, fuimos a Wendy's y mientras estábamos sentadas en el área de vidrio, comiendo nuestras papas fritas, de pronto volteé a verla. Mi abuela ahora tenía ojos cafés. Simplemente eran marrones. Naturalmente le dije: «Abuela, tus ojos son cafés». A lo que ella contestó: «Laura, sí, tengo ojos cafés». «No, abuela, tú tienes ojos muy azules. Tienes ojos azules». A lo que ella me contestó: «No, siempre han sido cafés». Comimos lo que teníamos que comer y me llevó a casa. Sin embargo, este asunto me tenía tan consternada que lo platiqué con mi mamá.
«Mamá, la abuela tiene ojos marrones». Sorprendentemente ella me contestó: «Sí, la abuela tiene ojos marrones. ¿Qué te asombra?» «No, ella no. Tiene ojos azules», insistí. «¿Qué quieres decir con eso?», dijo mi madre. «Tiene ojos cafés. Todo el mundo lo sabe». Para ese momento, yo pensaba que todo el mundo quería hacerme pensar que estaba loca, que todos habían conspirado para hacerme esta especie de broma. Sin embargo, la próxima vez que vi a mi abuela, 3 días después, ella volvió a tener los ojos azules. Entonces yo volteé a verla y le dije: «Abuela, tus ojos son azules». A lo que ella volteó a verme extrañada y me contestó: «Sí, Laura, tengo ojos azules. ¿De qué hablas?». Yo estaba absolutamente desconcertada, porque 3 días atrás acabábamos de tener esta conversación acerca de sus ojos marrones. Les juro, conductor y pasajeros, que esto no fue un sueño. Esto pasó en realidad. Yo no lo inventé, y esta experiencia se ha quedado conmigo por toda la vida. Saludos y un abrazo para todos desde tierras norteamericanas. Séptima escala: la billetera. Qué gusto saludarles, conductor y compañeros pasajeros. Recientemente, he hecho un viaje que tiene que ver con el tema de fallas en la realidad, el cual me parece extremadamente interesante. Y el primer relato que escuché en aquella compilación, quiero decirles que sí lo puedo creer, porque a un amigo le sucedió algo muy parecido a lo que se describe en esa experiencia. Procederé a compartirles este relato en primera persona, tal como él me lo narró a mí. Cierto día, conductor y pasajeros, yo tenía que pasar a un supermercado en mi país, Costa Rica, el cual se llama AMPM. Si no están familiarizados con esta cadena, puedo decirles que se trata como si fuera un Oxxo en México. Yo tenía hambre e iba a pasar a comprarme algo. Llegué, me estacioné y bajé, pero antes de ingresar, hice una inspección. No encontraba mi billetera por ningún lado. Regresé al carro pensando que pudo habérseme caído ahí, pero tampoco estaba. Desconcertado y hasta algo enojado, regresé hasta mi casa. Llegué a ella, encendí el televisor, y entonces lo que vi en las noticias me estremeció, ya que un violento asalto había tenido lugar precisamente en ese AMPM. Yo no lo podía creer. Entonces, conductor y pasajeros, me toqué la bolsa del pantalón. ¿Y qué creen? Efectivamente, mi billetera estaba ahí, como si nunca se hubiera movido de ese lugar. Este hecho tan extraño me salvó del asalto del supermercado. Esta es la experiencia de mi amigo, conductor y pasajeros. Sin duda alguna, nos hace pensar que a veces hay algo que desconocemos pero nos cuida. Desconozco si sea la intervención de un dios, de ángeles o algo más. ¿Ustedes qué creen? Octava escala: el departamento. Es un verdadero placer saludarles, conductor y pasajeros. Hoy quisiera compartirles un relato corto, pero que creo que les puede resultar bastante interesante. Cuando yo era niño, recurrentemente le decía a mi mamá que tenía una memoria muy vívida acerca de un departamento en el que solía vivir. La recuerdo perfectamente a ella sosteniéndome y subiendo unas escaleras para llegar a nuestro hogar. A la par, yo le pude describir este departamento con absoluto detalle. Cómo era la sala, qué macetas había, cuántos cuartos tenía y también cómo era la decoración. Al escucharme la primera vez, ella se quedó completamente absorta. Me vio extrañada y me dijo: «Nosotros solíamos vivir justo en ese departamento que describes, pero ¿cómo es posible que lo recuerdes? Tú todavía no habías nacido». Hasta la fecha, conductor y pasajeros, no sé si lo que viví es un recuerdo de una vida pasada o si yo hice un viaje en el tiempo. Por cierto, este departamento se encuentra cerca de la zona conocida como El Rosario, en la Ciudad de México, desde la cual les escribo y les saludo con gusto.
Novena escala. La litera. Hola, conductor y pasajeros. La siguiente historia la podría catalogar como una historia de fantasmas espeluznante, pero también como una de realidades alternas, porque yo considero personalmente que los fantasmas son como una falla en la Matrix. Creo que ellos habitan en diferentes dimensiones, y a veces la nuestra y la de ellos se entrelazan, sucediendo al mismo tiempo. Es algo demasiado largo de explicar, pero si entre los pasajeros hubiera alguien que pensara como yo, sé que me va a entender, así que vamos a mi relato. Esto sucedió cuando tenía alrededor de 12 años. Dormía en una de esas clásicas literas de metal blanco, en donde si estuvieras abajo, dichas barras sobrepasan tu cabeza. Esa noche no tenía televisión, no había sonido ni nada, cuando de pronto escuché a mi mamá llamándome desde el otro lado del pasillo. Y cabe señalar algo importante, conductor y pasajeros. Nosotros en esta casa ya teníamos un fantasma residencial, por así decirlo, que conocíamos plenamente y no nos asustaba. Por decirlo de algún modo, era un fantasma amistoso, lo que sea que eso signifique. Era básicamente como tener un loro, por muy curioso que esto pueda resultarles, ya que el fantasma, ente o lo que fuera, lo que hacía comúnmente era lanzar nuestras voces aleatoriamente por la casa y gritar desde arriba de las escaleras, mientras nosotros estábamos abajo y viceversa. Así que podríamos estar en la parte superior con mi mamá y mi hermana y escuchar la voz de mi mamá desde abajo llamándonos, diciendo cosas como «chicas, apúrense» o cuestiones similares. Después de esto todas nos mirábamos entre nosotras, pero esto se volvió tan normal que en realidad se convirtió en algo divertido y, francamente, hasta entretenido. En fin, aquella noche pasó algo diferente. Escuché el llamado de mi mamá 2 o 3 veces, así que pensé, ok, está bien, esta sí tiene que ser mi verdadera mamá llamándome. Y algo anda mal. Para ese momento yo estaba aterrorizada, porque ya todo estaba absolutamente oscuro, y les recuerdo que tenía 12 años. Me levanté de la cama a pesar de mi temor. Caminé lentamente por el pasillo, y a mitad de él, entonces pude ver dentro de la habitación de mi madre, porque las puertas estaban abiertas. Sufrí un fuerte escalofrío porque ella estaba absolutamente dormida. Por supuesto me congelé, y fue en ese momento que lo más increíble pasó, ya que nuevamente escuché la voz de mi madre, llamándome desde su habitación, mientras ella estaba completamente dormida. Después de contemplar esta escena, corrí hasta mi habitación y justo cuando iba a saltar a mi cama, algo me golpeó en la cabeza. Entonces me di cuenta que las 4 esquinas de la sábana de mi cama estaban atadas a las barras de metal de la litera. Grité lo más fuerte que pude y estridentemente, tanto así que mi mamá y mi papá se despertaron y entraron en mi habitación. Literalmente ellos no pudieron deshacer los nudos de mi sábana, que estaban atados a las barras superiores de mi litera. Estos estaban atados de manera tan fuerte que ni siquiera tuve que convencer a mis padres que yo no lo había hecho. Ellos me creyeron completamente, porque no había forma de que una niña de 12 años pudiera hacer estos nudos con tanta fuerza en una litera. Textualmente, para deshacerlos, tuvieron que cortar la sábana. A la fecha, no tengo explicación para este relato, conductor y pasajeros, más que la presencia de una realidad alterna. Saludos y buen viaje para todos. 10ª escala. La premonición. Saludos, conductor y pasajeros. Les saludo desde Venezuela para compartirles mi relato. Hace años, soñé que mi madre fallecida se apareció. Al verla en el sueño yo le dije, ¿qué haces aquí? Tú no deberías de estar aquí. A lo que ella me contestó, es que tú no sabes lo que va a pasar. Va a ocurrir algo. Va a pasar algo muy malo. Una catástrofe. Posteriormente ella comenzó a llorar desesperadamente, y yo me quedé viéndola mientras lloraba también.
La imagen de ella se fue alejando poco a poco, hasta que por fin desapareció. Después, me desperté llorando incontrolablemente. Tanto así que mi pareja tuvo que levantarse a buscarme agua para tratar de calmar mi angustia y dolor. Sin poderle darle explicación al asunto, pasaron 2 meses, y fue entonces, conductor y pasajeros, cuando en este país sobrevino la tan conocida tragedia de Vargas, misma que también ha sido tratada ya en otros contenidos del conductor, pero si no saben a lo que me refiero, les comento. La tragedia de Vargas consistió en un conjunto de deslaves que tuvieron lugar el 15 de diciembre de 1999 y en cuya ocurrencia no hay una cifra oficial de fallecidos. Sin embargo, se calculan en centenares, hasta miles de ellos. Cuando comenzó todo, y la palabra catástrofe fue tan usada, incluso me enfermé, y solo podía ver mi sueño reflejado en todo. No me pude parar en 3 días, y era como si me arrancaran algo de mi cuerpo y espíritu. Aún lo cuento y me estremece. Hasta la fecha, todavía recuerdo con zozobra como aquella noche mi mamá vino a advertirme, lanzándome aquella premonición tan escalofriante. Saludos, conductor y pasajeros. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Además, estarán en condiciones de decir hashtag Yo Soy Pasajero. Recuerda que estamos recibiendo tu relato en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Gracias por darme la oportunidad de narrarlo. Y tampoco olvides que te espero en mi cuenta personal de Instagram, en donde en ella nos podemos conocer e interactuar de una forma muchísimo más cercana. Me encuentras en esta red social como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Te espero. Ahora sí, pasajeros, es momento de volver al autobús y al camino, porque ha llegado la hora de concluir este viaje y no quedar atrapados en la desolada carretera. 11ª escala. Falla en la realidad en el metro. Saludos, conductor y pasajeros. Semanas atrás he conocido la desolada carretera y me ha encantado, sobre todo cuando las historias se tratan de fallas en la realidad y la Matrix, así como viajes en el tiempo. Por eso mismo, me ha animado a contar mi experiencia. Era enero de 2019. Me encontraba en el bachillerato y para llegar a mi escuela tenía que tomar el metro de CDMX, precisamente la línea 8, ya que era la más cercana para llegar a mi casa y la más accesible para encontrarme con mi mamá en su trabajo. Después de yo salir de la escuela, ya era una rutina en mi vida, y por ende me sabía todas las estaciones de esa línea y ambas direcciones. Un día como cualquier otro, mi mamá me pidió vernos en su trabajo y yo le dije que sí. Para llegar a su trabajo, yo tenía que llegar a Chabacano y hacer un transbordo. Esto era fácil porque, como dije antes, ya me sabía de memoria el camino. Tomé el metro y evidentemente tomé la dirección que me correspondía y me senté. Me puse los audífonos y esperé a llegar a la estación correspondiente. Pasaron unos minutos y me pareció curioso que veía los mismos lugares una y otra vez. Mi asiento daba hacia la ventana y como el metro estaba afuera, podía ver las casas, la avenida y demás. Cuando noté esto, miré con más atención para confirmar lo que veía. Y sí, estaba llegando a los mismos lugares. Se repetía en cada estación que se paraba y avanzaba. Yo me quedé confundida. Decidí pararme y ver de lado, de donde se baja, para ver el letrero de la estación. Y ahí noté que de igual manera llegaba a las mismas estaciones, una y otra vez. Yo empecé a asustarme. Veía a los demás y parecían normales, como si nada pasara. Lo que me pareció más raro, pues, porque nadie se quejaba o notaba que estábamos en esos mismos lugares, porque nadie me miraba con atención y se daba cuenta que estábamos en un bucle. Así que decidí bajarme. Pensé en que tal vez me había equivocado de dirección, y aunque eso no explicaba el llegar al mismo lugar consecutivamente, yo traté de calmarme. Me bajé, respiré
y tomé otro metro, pero de la otra dirección. Cuando me subí y llegué a la siguiente estación, noté que había regresado a donde lo había tomado. Nuevamente traté de calmarme y le mandé mensaje a mi mamá, diciéndole que tal vez tardaría en llegar, que podía adelantarse sin problema. Ella contestó que estaba bien, que en lo que me tardaba, seguiría hablando con mi hermana. Yo le contesté que sí, y volví a poner atención a la siguiente estación, que se supone que llegué, pero nuevamente era el mismo lugar. Volvió a avanzar, y se repetían los mismos lugares. A ese punto yo estaba al borde del llanto. Empezaba a faltarme la respiración, y empezaba a sentir una sensación de percibirme atrapada en esa línea. Sin más que hacer o pensar, me bajé en una de esas estaciones que se repetían, como si de un bucle se tratara, y no sé si tenga que ver, pero noté que fui la única persona en bajar. La estación estaba sola, y esto me calmó, pues así podía llorar y sacar todo ese temor que sentía. Me senté y desahogué mi malestar en llanto. Después le marqué a mi mamá, diciéndole que llegara por mí, que no me sentía bien y que la esperaba en la estación donde yo estaba. Supongo que me escuchó tan mal, que se resignó a hacer lo que le dije. En lo que la esperaba, todo se sentía raro. Me sentía ligera, sola, y sentía que el tiempo se había congelado. Hasta que llegó mi mamá. Ella me miró extrañada y me cuestionó el por qué no había llegado y por qué parecía que había llorado. Yo le conté todo, tal como lo estoy narrando aquí, pero no me creyó, o eso sentí. De igual forma, en cuanto ella llegó, todo parecía normal. Escuchaba a la gente avanzar, me sentía en mi cuerpo y ya no estaba esa sensación del tiempo congelado. Tomamos el metro, y avanzó con normalidad. No sé qué pasó. Al día de hoy me sigo preguntando si lo que viví fue totalmente real, y por lo mismo he tratado de asociarlo a episodios de disociación o desrealización, pero no lo sé. Jamás había experimentado algo así. Y aunque trato de ignorar esa experiencia, al oír las historias de la desolada carretera y los pasajeros, he notado que algunos han pasado por una que otra situación parecida. Así que ya lo saben, conductor y pasajeros. Tal vez alguno de ustedes que me escucha sea el siguiente en quedar atrapado en un bucle, tal como a mí me pasó esa noche en el metro, y así convertirse en el siguiente protagonista de uno de los relatos de la desolada carretera. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.